Buenas Bueno, noches a amigos, todos. bueno, amigos, Bienvenidos, no, espérame un momentito. ok, Bienvenidos a esta sesión de Universidad Platino. Les ruego me perdonen, pero tengo tos otra vez. Entonces, les voy a presentar al ponente de esta noche, que es el doctor José Pérez Íñiguez, compañero mío de la residencia de anestesiología en el Hospital Civil. Él era R2 y yo R1. Y nos va a hablar de recuerdos muy hermosos de esa época. Los dejo con el doctor Pérez Íñiguez. Gracias, Pepe. sí, bueno, muy buenas noches a todos. Para mí es un verdadero privilegio estar aquí, no solo por la relevancia de este espacio, sino por la admiración que siento hacia quien lo encabeza. Una mujer que no solo ha sido testigo de la evolución de nuestra especialidad, sino protagonista activa de su historia. La que sigue, Bernardo. Me refiero, la que sigue, Bernardo. Ay, qué bonito. José. Ay, qué Me lindo. refiero a la doctora Bernadette Casillas. ¿Y en qué 3 horas? ¿Listo, Bernadette? Ah, qué bien. Doctora, gracias por su visión en la medicina y la educación y por permitirme ser parte de este encuentro de la Universidad Ya Plata, estoy viajando más, señor. institución que hoy lidera con tanto orgullo. Es precisamente bajo ese marco de excelencia que agradezco la distinguida invitación para dirigirme a su audiencia y compartir esta charla, titulada, la que sigue, titulada 1095 días en el Hospital Civil Viejo. Para mí, el periodo que va del 1 de febrero de 1971 al 1 de febrero del 74 tiene un peso sagrado. Esos 1095 días no fueron simplemente el cumplimiento de un programa académico o un requisito para obtener un título. Representan sin duda alguna un capítulo más transformador o el capítulo más transformador de toda mi vida profesional. Fue en ese tiempo, en el corazón del civil viejo, donde dejé de ser un estudiante para convertirme en el médico y en el anestesiólogo que soy hoy. Inicié mi camino hace más de 5 décadas que crucé por primera vez el umbral de este hospital civil Fray Antonio Alcalde. Entré con una meta técnica muy clara, mi formación como especialista en anestesiología. Fue en esos pasillos entre el eco de los maestros y la urgencia de los quirófanos donde aprendí que nuestra especialidad es mucho más que administrar fármacos. Descubrí que es el arte de custodiar la vida en sus momentos más vulnerables. La que sigue. Mi intención con esta plática no es quedarme en el recuerdo melancólico. Quiero que este sea un puente sólido que conecte dos realidades. Busco unir esa anestesiología clínica y artesanal que nos forjó hace décadas con los desafíos tecnológicos y humanos que enfrentan los anestesiólogos en la actualidad. Para que puedan entender realmente el recorrido de este o de estos 1095 días, es indispensable que les hable primero de mis raíces. La que sigue, el calendario marcaba un martes 13 de octubre del 64. Ese día cruzamos el umbral de una facultad de medicina que aún olía nueva. Pero no llegué solo, me acompañaban una hermandad forjada
desde la secundaria, el grupo de los buitres. Estábamos Miguel Benítez, Gómez Pérez, José Luis González, Jiménez Zamora y otros más. Foto. En enero de 1969, el doctor Rubén Gómez Pérez, a quien apodamos el Niño, nos trajo una propuesta inesperada. Foto. Realizar el servicio social en el Hospital Municipal de Navojoa, Sonora. Foto. Sin pensarlo dos veces, tres amigos, Miguel Benítez Arroyo, Rubén Gómez Pérez y su servidor, decidimos aceptar el reto y embarcarnos en esa aventura que marcaría nuestro destino médico. Foto. De pronto nos vimos en un hospital de 76 camas, era un hospital regional y tenía un solo quirófano. En este quirófano nos turnábamos los roles. Uno operaba, el otro asistía y el tercero aplicaba la anestesia. ¿La que sigue? Les confieso con total sinceridad, a mí dar las anestesias me causaba una gran angustia de veras. La presión era tal que llegué a odiar ser anestesiólogo. Mis bloqueos me fallaban, tenía que improvisar anestesias generales y ver a los pacientes moverse me generaba un estrés insoportable. Foto. Justo en ese momento crítico, el destino intervino. Había un doctor Segura que venía de la Ciudad de México, pasó a saludar al director del hospital, el doctor Sánchez Valdés, y a pedirle trabajo, pero el doctor Sánchez Valdés le contestó que el servicio de anestesia ya estaba muy bien cubierto por sus residentes, pero, le pidió un favor y le dijo, ¿sabes qué? Orienta sobre anestesia a aquel joven, o sea, señalándome a mí, foto. 4 días después fue a visitarme y a platicar conmigo. Se me acercó y ¿qué creen que me regaló? Mi primer libro de mi propiedad, Principios Básicos de la Anestesiología de Vicente García Olivera. Mientras sostenía yo aquel libro entre mis manos, les juro de veras por lo más sagrado, que jamás pasó por mi mente que dedicaría el resto de mi vida a esa especialidad. En ese momento, mi rechazo era total a la anestesia. Yo prefería hacer cualquier otra cosa antes que pasarme la vida detrás de una máquina de anestesia, la que sigue. Se llegó el momento de la verdad en la cual tenía que elegir entre dos gigantes para hacer mi especialidad, el IMSS y nuestro amado Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Foto. Obviamente, elegí el Hospital Civil. Pero la principal razón, la definitiva para elegirlo en el Hospital Civil fue de la que sigue, de parte del doctor Rodolfo Morán. Él anunció que había disponibles 39 plazas para la especialidad, pero tenía una condición que era sagrada para él. Nos dejó claro que no se otorgarían plazas por influencias políticas ni favores personales. El único camino era un riguroso examen de oposición. Así que me preparé para competir por una de esas plazas y obviamente hice mi solicitud a cirugía confiando en que sería admitido. La que sigue. Llegamos a la última semana de enero, era 8 días antes de que terminara el mes de enero en el 71 y los resultados de los exámenes de oposición estaban ahí pegados, recuerdo bien, en una cartulina blanca junto a la dirección del hospital.
Realmente con el corazón a 1000 por hora, busqué mi nombre, donde yo juraba que debía de estar en la columna de cirugía, pero mi nombre no aparecía por ningún lado. De pronto lo encontré. ¿Y cuál creen que fue mi sorpresa? Con total claridad vi que estaba en la lista de anestesiología. ¿Foto? Convencido de que era un error administrativo, busqué de inmediato al... No, ¿no les interrumpe mi perrito? Bueno, convencido de que era un error administrativo, busqué de inmediato al maestro Morán. Lo confronté con toda la energía e ímpetu de mis 22 años. Maestro, le dije, aquí hay un error. Yo concursé para cirugía, no para anestesia. Él, con esa sabiduría que dan los años, simplemente me dijo, mira, Patos, vamos a la dirección. Entramos y sacó mi solicitud. Me quedé helado, de veras. Mi opción original de cirugía estaba tachada y borrada, y en su lugar alguien le puso con letra que claramente no era la mía y decía anestesiología. Desesperado le pregunté si había algún remedio para entrar a cirugía ese año. ¿Y qué creen que me dijo el maestro? Con una sonrisa apenas perceptible me dijo, ah, sí, claro, presentes el próximo año y vuelva a hacer otro examen. Híjole, fue una ironía total. Yo que en Sonora juraba y perjuraba que ser anestesiólogo sería lo último que haría en mi vida, ahora estaba convocado por el destino para hacerlo. Foto, foto. Ante una autoridad que no aceptaba réplicas, la anterior, por favor, la que sigue, bueno, ante una autoridad que no aceptaba réplicas, no tuve otra salida que acatar la decisión del maestro. Y que creen, años después me di cuenta de que fue ese niño, hermano que yo quise mucho, que ya falleció, quien modificó mi solicitud. Entré a anestesia, pero con una estrategia bajo mi manga. Así se acostumbraba antes que se podía hacer eso. Y con la firme esperanza de que una vez yo estuviera dentro del hospital, podría cambiarme de bando hacia la cirugía. En ese momento me sentí confundido, pero hoy de veras les juro que ese error o carambola del destino fue sin duda la mejor noticia de mi carrera y lo mejor que me sucedió. Foto. Quiero ser muy claro con ustedes. Hoy no vengo a dar una cátedra sobre técnicas modernas ni equipos de última generación. Lo que vengo es a recordarles cómo se forjó nuestra pasión en los pasillos del Hospital Civil, en donde aquel entonces no teníamos pantallas ni sensores digitales. Nuestra mejor y más fiel herramienta eran simplemente el estetoscopio y el instinto. Fue con esos elementos básicos que aprendimos a leer la vida y a cuidar de nuestros pacientes en cada guardia. Foto. Al entrar como residente en el 71, fíjense lo que pasó. Tantas circunstancias. No lo hice solo. Entré arropado por una fuerza sin precedentes de 39. De las 39 plazas disponibles, 34 fueron ocupadas por mi generación. Pero lo más padre es que en el centro de este movimiento estábamos el grupo apodado Los Buitres. Éramos amigos que veníamos juntos desde la secundaria, preparatoria y unidos ahora en vida profesional y aún continuamos viéndonos cada una vez al mes, cada viernes. La que sigue,
Fíjense, quiero decirles, hay fechas que no solo se graban en un currículum, sino que se cincelan en el alma. Foto. Bueno, pero ¿cuál era el escenario que tendría yo? Pues un hospital de 1,000 camas que en aquel entonces era uno de los más grandes de América Latina y cuando se inauguró en 1794 era uno de los más grandes del mundo. Este hospital yo ya lo conocía, pues ya había hecho mi internado un año antes, pero la diferencia es que hoy estaría como residente haciendo la especialidad de anestesiología. Sería un residente, ya no un interno. Y sabíamos del nivel o de la capacidad o de la forma que los residentes manejábamos el hospital civil en su totalidad en aquellos tiempos. En ese escenario, nuestra labor como anestesiólogos no era periférica. Estábamos literalmente en el corazón de todas las disciplinas médicas. La que sigue, por favor. Los pacientes nos llegaban de cada rincón, desde cirugía general, pediatría, gineco, hasta las especialidades más complejas, tórax y cardiovascular, neurocirugía. Éramos el punto de unión de todo el hospital. Foto. Muchos de esos pacientes esperaban su turno en los pabellones que hoy recordamos con tanto respeto. Esos espacios que no eran solo salas, sino que daban la identidad de nuestra casa o de una casa. Foto. Pero si hay un área que merece una mención aparte por su intensidad, esa es la de obstetricia. Era un mundo aparte. Funcionaba casi como un hospital dentro del hospital, de forma total, independiente y con sus propias reglas. Teníamos quirófanos, que eran dos, exclusivos para cesáreas, una sala general grande, equipada con 4 mesas de expulsión. Foto. Pero hablemos ahora del complejo quirúrgico, nuestro verdadero centro de mando. Operábamos con un núcleo de 11 quirófanos, completando por una sala de recuperación y una unidad de terapia intensiva. Foto. Justo por arriba del quirófano estaba la oficina de anestesiología. Pues más que oficina, era nuestro punto de reunión informal para tomar café y tener ese respiro necesario entre cirugía y cirugía, lejos del rigor técnico. Foto. Un laboratorio. Quiero hablarles de la tecnología, o más bien de la falta de ella. Hoy parece increíble, pero dependíamos de tiempos de laboratorio que vistos con ojos actuales resultarían imposibles. Recuerdo que mandábamos una gasometría con urgencia tras una punción arterial cuidadosa de la radial y el resultado llegaba 2 o 3 horas después. Para nosotros la cirugía ya había terminado. Al no tener los datos rápidamente en forma inmediata, teníamos que confiar en nuestros sentidos, en el color de la sangre, en la fuerza del pulso, en la mirada atenta al paciente. Esa fue nuestra verdadera monitorización. Foto. Pues, ¿cuál era la logística? Para nosotros el hospital no era un trabajo con horario de entrada y salida, era nuestra vida entera. Literalmente residíamos ahí los 365 días del año. Nuestra base de operaciones era la unidad habitacional para residentes. No era solo donde dormíamos, era nuestro auténtico cuartel general.
donde siempre estábamos listos y presentes para lo que se necesitara. El día empezaba a las 7 de la mañana para cubrir 11 quirófanos hasta las 2 de la tarde aproximadamente, pero eso era solo el calentamiento. Teníamos que cumplir 2 guardias de 24 horas por semana, incluían el área de obstetricia. Claro, sin descuidar otro factor importante, la responsabilidad de la enseñanza. Foto. Un mundo sin intubación era el hospital civil en aquellos tiempos. Para que dimensionen el cambio en aquel entonces, la anestesia general con intubación endotraqueal era la excepción. Apenas se usaba en un 15% de los casos. Foto. Pero, ¿cuál creen que era nuestra herramienta reina? Nuestra técnica predilecta, el pan de cada día, era la anestesia raquídea o bloqueo subaracnoideo. Eh, Utilizamos agujas calibre 22, que son muy gruesas. Es ahora impensable que usemos ese tipo de agujas. Pero en esos momentos nos daban una seguridad única. El flujo inmediato de líquido cefalorraquídeo nos confirmaba que estábamos en el lugar correcto. La raquia era perfecta para el cirujano. Ofrecía todo en uno: rapidez en su aplicación, analgesia profunda y una relajación óptima. Era el estándar de oro. Por su eficacia y perfil, seguridad, esa técnica fue sin duda alguna el estándar de oro del hospital civil en nuestra época. Foto. Un hospital de 1000 camas no se mueve solo, lo sostiene su gente. Éramos una mezcla fascinante de experiencia acumulada, juventud impetuosa y un compromiso absoluto hacia el paciente. Contábamos con un equipo de enfermería dedicado exclusivamente a nuestra área y médicos internos que inyectaban energía fresca al servicio cada día. En la escala de la formación éramos 3 residentes de primer año: el doctor Jorge Hoyos Ramírez, el doctor Moisés Casillas y el doctor Pérez Íñiguez. Aquí en esta foto también aparece nuestra amiga Bernadette. Por encima de nosotros estaban los 12 médicos de base, aunque en ese tiempo ninguno tenía una especialidad formal de papel, poseían algo que el dinero no compra: una experiencia empírica. Foto. Tuvimos la fortuna en aquellos tiempos de tener bajo dos visiones que parecían opuestas. Estábamos bajo estas visiones, pero que fueron perfectamente complementarias: la sabiduría y la experiencia representada por los años y el colmillo clínico del doctor Rosendo López Macías, y la nueva visión con tintes internacionales que traía el doctor Guillermo Ruiz Ripstein. Fue precisamente en ese balance entre la vieja escuela y la modernización lo que terminó de pulir nuestra identidad como especialistas. Foto. Entendimos entonces, y lo sigo sosteniendo hoy, que un gran hospital no lo definen sus 1000 camas. El factor humano, lo que realmente hace a esa institución, sino el factor humano, pues el que hace a esa gran institución, a esa institución. Y sobre todo, la entrega absoluta de los alumnos que vienen a aprender. Foto. Compañeros, llegamos a un punto que hoy suena a leyenda, pero que fue nuestra realidad diaria: la clínica de los sentidos.
En aquellos tiempos no había monitores brillantes ni alarmas que nos avisaran del peligro. Nosotros no leíamos datos, nosotros interpretábamos la vida directamente. Nuestra vigilancia era una conexión física constante, era un contacto absoluto con el paciente. No necesitábamos máquinas para saber que alguien nos necesitaba. Nuestros propios sentidos eran el monitor más preciso que existía. La que sigue, vigilancia a través del oído. En nuestra época, la vigilancia auditiva, nuestra conexión directa con el paciente era a través del estetoscopio esofágico que ideamos nosotros y el precordial. Teníamos ese latido rítmico directo en nuestros oídos. Segundo a segundo nos dictaba la fuerza del corazón y nos avisaba de cualquier cambio mucho antes que cualquier máquina. El diagnóstico del silencio. Pero si esa música se detenía, el silencio se convertía en el diagnóstico más inmediato y aterrador que era el paro cardíaco. Foto. En 1971, el osciloscopio no era un equipo diario, no, solo aparecía en cirugías complejas. El osciloscopio con aquel trazo agónico solo venía a confirmar lo que nuestros oídos ya nos habían gritado minutos antes. Foto. Si el oído escuchaba la vida, nuestra vista se despegaba, no se despegaba ni un segundo de la respiración. Sin oxímetro ni capnógrafos, nuestro monitor real era el vaivén rítmico de la bolsa de anestesia y la expansión del tórax. Foto. Pero nuestra señal más crítica, la que definía el éxito o el desastre, estaba en el campo operatorio quirúrgico, el color de la sangre. Foto. El tacto, mis dedos eran sensores constantes fijos en el pulso radial del paciente y en las arterias temporales. Ese contacto físico nos dictaba la calidad de la perfusión, con una precisión que hoy, en la era de las pantallas, pocos alcanzan a imaginar. Foto. Sentíamos la resistencia de las mandíbulas y la tensión abdominal bajo la mano del cirujano. Esa era nuestra única vía para ajustar en forma precisa los fármacos relajantes de aquel tiempo, succinilcolina o detuvocurarina. Joto. Pero aquí viene algo interesante, la ventana del cerebro. Para medir la profundidad anestésica, nuestras guías más fieles era el diámetro pupilar. Una pupila pequeña y reactiva era nuestra aliada. Nos daba la tranquilidad de un plano adecuado. En cambio, la midriasis era una señal de alarma. O el plano se profundizaba peligrosamente o el dolor le estaba ganando la batalla a los fármacos. Peor, una pupila dilatada y fija nos anunciaba lo que más temíamos, que el cerebro estaba dejando de recibir oxígeno. Foto. Para la hemodinamia y la temperatura no dependíamos de sensores electrónicos, usábamos métodos directos, de esos que te exigen estar ahí pegados al pie del paciente. El esfigmometrómetro de mercurio era nuestro único juez de la presión arterial. Observar esa columna de plata líquida subir y bajar nos daba una certeza que hoy muchos buscan en una pantalla fría. Foto.
Cuando de temperatura se trataba, el dorso de la mano era el termómetro más rápido y confiable que podíamos tener. La calidad de la piel o la palidez de los lechos unguiales, al presionarlos, nos daban la pauta exacta de la perfusión. Todos estos eran datos que no venían de un cable, sino de nuestra capacidad de observar y sentir la vida en cada detalle. Foto. Hacer la especialidad en el Hospital Civil en el 71 me dejó una lección que 56 años que no he podido borrar. La seguridad del paciente no reside en la sofisticación del equipo, sino en la mirada del médico. Hoy, al ver tantos monitores parpadear en las salas modernas, no puedo evitar sonreír. Recuerdo que hace más de 5 décadas nosotros éramos precisamente el oxímetro, el capnógrafo y el electrocardiograma. Aprendimos a cuidar la vida cuando el margen de error se medía solo con la vista, el oído y el tacto. Fuimos una generación que antes de analizar datos, aprendimos a sentir la vida. Foto. Esta vieja escuela nos dejó la verdad más valiosa. Detrás de cada monitor, de cada bomba, de cada dato digital, debe de seguir existiendo un anestesiólogo que sepa sentir al paciente y que sepa escuchar el silencio del quirófano. Foto. Para cerrar este recorrido técnico, debemos de hablar cómo la vía endovenosa dejó de ser un simple medio de inducción para convertirse en la protagonista absoluta del quirófano. En 1971, foto, nuestro arsenal era limitado para acompañar los bloqueos y buscar la quietud del paciente. Dependíamos casi totalmente del demerol. Confiábamos en él, pero sabíamos que su margen de control era muy estrecho. Todo cambió con la entrada en la escena del fentanilo. Su potencia superior desplazó a la meperidina y nos permitió, por fin, dar una sedación consciente, mucho más fina, predecible y segura. Fue la incorporación posterior al diazepam, la del midazolam, lo que nos dio el control total. Pasamos de una sedación rudimentaria a una sedación consciente real. Elevamos el confort del paciente a un nuevo nivel. Ante esta historia, cabe hacernos una pregunta. ¿Cuáles fueron realmente los pilares que sostuvieron el nacimiento de la anestesia endovenosa? ¿Cuáles fueron? En aquel 71, la anestesia endovenosa pura, tal como la operan hoy, simplemente no existía. Éramos en gran medida esclavos de la anestesia inhalada o de los bloqueos regionales. Foto. Todo se transformó con la llegada de fármacos que rompieron la regla por completo. Primero apareció el ketamina y tiempo después el propofol. Estos no fueron solo fármacos nuevos, sino fueron fármacos que llegaron para quedarse como los verdaderos pilares de la anestesia total. Nos brindaron una estabilidad y un confort sobre el plano anestésico que en mis primeros días en el Hospital Civil Viejo eran totalmente impensables. Foto. En esa misma línea de avance, perfeccionamos lo que entonces conocíamos como neuroleptoanalgesia. Al principio, nuestra seguridad dependía de la combinación de dehidrobenzoperidol, aloperidol y fentanilo.
Buscamos el control total del dolor, sobre todo la protección del sistema autónomo de nuestros pacientes. Sin embargo, con el tiempo refinamos la técnica. Decidimos retirar el dehidrobenzoperidol y nos quedamos únicamente con el fentanilo. Estamos hablando de un medicamento que es 100 veces más potente miligramo a miligramo que la meperidina. Logramos un mejor control del dolor y con dosis menores. Pero lo más importante de todo es que al simplificar el manejo, redujimos drásticamente los efectos secundarios y elevamos la seguridad del paciente a un nivel superior. Foto. La evolución de los fármacos permitió pasar del simplemente tranquilizar al paciente a una verdadera gestión técnica de su confort durante la cirugía. Sin embargo, administrar estos fármacos era un auténtico reto físico. Aunque hoy parezca increíble, lo común era usar agujas metálicas rígidas. Estas agujas eran un peligro constante. Cualquier movimiento del brazo del paciente convertía a la aguja en un estilete que podía perforar la vena y ocasionar destrozos a los tejidos y a los nervios. Por eso era obligatorio amarrar el brazo con tablillas o férulas durante toda la cirugía. No había libertad de movimiento. Nacimiento de la libertad. Tuvimos la suerte de vivir la transición a las cánulas de plástico flexibles. Ese pequeño trozo de plástico fue lo que realmente marcó el inicio de la anestesia moderna, tal y como la conocemos hoy. Foto. Si tuviéramos que definir nuestro centro de mando absoluto, ese no era otro que la fiel máquina Boyle. Olviden por un momento las pantallas táctiles y alarmas digitales de hoy. Nosotros dependíamos de la observación directa de los rotámetros de vidrio. Perdón. Veamos flotar esos indicadores con una atención casi hipnóptica, para medir el oxígeno y el óxido nitroso y el ciclopropano, un gas que hoy ya es parte de la historia. Lo más brillante de esa máquina era que el esfigmomanómetro de mercurio, que nos permitía leer la presión arterial con un simple movimiento de los ojos, estaba montado físicamente en su estructura. Control total. Teníamos el control absoluto de la vida frente a nosotros en un solo golpe de vista. Foto. Esa misma estructura de la máquina Boyle montábamos los vaporizadores Flowtech Mark I y Mark III o Mark II para administrar el alotane con la precisión exacta que la época nos exige. En esos años fuimos testigos del fin de una era y el nacimiento de otro. El ciclopropano estaba desapareciendo ya en esos tiempos de nuestras salas, ya que con la llegada de los primeros bistures eléctricos y monitores, el riesgo de explosión se volvía simplemente inaceptable. No podíamos permitirnos un accidente de esa magnitud en el quirófano. Recuerdo vívidamente que muchos hospitales enterraron literalmente esos tanques ese mismo año del 71. No había vuelta atrás. La seguridad del entorno quirúrgico estaba cambiando para siempre. En cambio, el óxido nitroso llegó para quedarse. Se convirtió en nuestro gas de mantenimiento por excelencia y actualmente todavía se sigue utilizando. Le dimos el adiós al éter. Si se preguntan para nosotros en el año del 71, también ya era cosa del pasado. Aunque a mí en lo personal llegué a aplicar algunas anestesias
con el mismo. Foto. Sin embargo, el trilene, el famoso trilenazo tricloroetileno, merece una mención especial. Era nuestra herramienta casi mágica durante el periodo expulsivo del parto. Lo usábamos con un vaporizador directo a la mascarilla facial, cuando la urgencia o la dificultad técnica nos impedía poner un bloqueo. El trirene era nuestro fiel aliado para dar alivio inmediato en los momentos más críticos del parto. Me acuerdo que nos gritaban, ándale, un trilenazo. Pero poco después fuimos testigos de otro cambio sísmico, la llegada masiva del bloqueo peridural. Este cambió no solo técnico, transformó para siempre la forma en que cuidamos la llegada de la vida al mundo de los bebés. Pasamos de un alivio momentáneo a una analgesia integral del parto. Foto. Pero, ¿qué creen? Llegamos ahora al que siempre ha sido nuestro momento de la verdad, la intubación endotraqueal. En aquel entonces, foto, foto. En aquel entonces teníamos a un lado del aparato de anestesia una mesa de mayo perfectamente equipada para la inducción. Todo debía de estar listo para esos segundos donde la vida depende de nosotros. Los relajantes musculares, succinilcolina, detubocurarina, eran quienes nos abrían la puerta del éxito. Más tarde, entregaríamos tendríamos más bien bromuro de pancuronio y rocuronio para mantener esa relajación durante toda la cirugía y para intubar también inclusive a los pacientes. Nuestra herramienta fiel era el laringoscopio con la hoja recta, aquella hoja recta, gruesa, y la famosa Miller. Con ella, en un movimiento firme y preciso, pisábamos directamente la epilotis. Era la única forma de lograr esa exposición perfecta de las cuerdas bucales que tanto buscábamos. Conforme avanzábamos esos 1095 días, nuestra técnica maduró. Empezamos a preferir la hoja curva, la famosa Macintosh. Descubrimos que nos ofrecía un campo visual mucho más amplio. Recuerdo que en ese tiempo no existían los videolaringoscopios ni la fibra óptica. Estábamos solos con nuestra habilidad y nuestras herramientas básicas. Foto. Por eso la valoración Malampati era nuestra Biblia. Un grado 3 o 4 no era solo un dato, era una alerta roja que ponía en tensión a todo el equipo quirúrgico. Esa escala nos obligaba a estar doblemente alertas y confiar en la destreza que solo se lograba con la práctica constante. Era el momento exacto donde la técnica y la calma se unían para asegurar la vía aérea del paciente. Sin embargo, nunca olvidamos que fue la intubación endotraqueal clásica la que nos dio la seguridad para administrar agentes inhalados, ciclopropano, alotano, óxido nitroso. Esa seguridad que forjamos en el Hospital Civil fue el cimiento sólido que nos permitió, años más tarde, avanzar con confianza hacia la anestesia endovenosa total. Hoy cambiamos las herramientas, pero el propósito de proteger la vida del paciente sigue siendo el mismo. Foto. Mención aparte merecen los tubos endotraqueales. Olviden el plástico transparente y desechable de hoy. En aquel entonces usábamos tubos de caucho rojo, marca Roche,
eran reutilizables en cada proceso de esterilización y el calcio se volvía más rígido, más duro, perdiendo su flexibilidad original. En esta mesa de mayo, la enfermera siempre colocaba 3 medidas de tubo, me acuerdo bien. El de en medio, ella sabía ya perfectamente que era el principal y que le iba a venir al paciente. Pero de ahí podíamos subir o bajar el calibre según nos desafiara la anatomía del paciente. Para esto usábamos un estilete como guía para dar forma a ese camino hacia la tráquea. La que sigue. Con este escenario tecnológico y farmacológico definido, es necesario entender cómo operaba el flujo de trabajo en 1971. La logística quirúrgica era un proceso meticuloso que transformaba la teoría en práctica en el momento en que el paciente era seleccionado para programarse. Foto. Programación de las cirugías. Al mirar atrás me encuentro con un sistema de programación quirúrgica que hoy nos parecería sinceramente inconcebible. En el 71, el proceso era casi puramente administrativo. Funcionábamos bajo la lógica de una línea de ensamblaje, un engranaje frío donde lo que importaba era que el papel avanzara. Lentamente en ese ir y venir de trámites, el factor humano, fíjese bien, brillaba por su ausencia. El expediente avanzaba por pura inercia burocrática de una oficina a otra. En medio de esa frialdad, a veces olvidábamos lo más importante, que detrás de ese expediente, de ese número de cama, de ese papel, había una persona real con miedos, dudas y esperanzas. Todo comenzaba con una solicitud y la historia clínica que llegaba a la oficina de anestesiología. Un médico de base anestesiólogo revisaba el papel firmado y asignaba el quirófano. Así de simple, así de frío. Foto. Pero aquí viene lo que hoy, con nuestra formación actual, nos resulta verdaderamente increíble. Se asignaba un anestesiólogo, una sala de operaciones, sin haber realizado una sola valoración preanestésica. El residente entraba al quirófano a ciegas. Confiábamos únicamente en lo que un papel decía, sin haber cruzado una sola palabra con el ser humano que minutos después pondría su vida en nuestras manos. Esa falta de contacto previo era un abismo de incertidumbre que hoy nos parecería una temeridad, pero que en el 71 era la norma del sistema. Les diré sin rodeos, en aquel entonces el médico ni siquiera conocía al paciente antes de la cirugía. Éramos extraños frente a frente en el quirófano. Foto. El único requisito supuesto era el estándar de oro de la época y sigue siendo, eran los famosos 10 gramos de hemoglobina. Si el paciente alcanzaba esa cifra, se le consideraba automáticamente. Así de simple y así de peligroso. Bajo ese criterio, no importaba su estado cardiovascular, ni sus antecedentes, ni mucho menos sus miedos, factores que hoy sabemos son vitales. Se le enviaba directamente a la mesa de operaciones basándose en un papel. En ese momento éramos técnicos de un número antes de ser médicos de personas, extraños custodiando la vida
de otro extraño. Foto. Como residente, mi primer contacto real con el paciente no era en la calidez de su cama, ni en la consulta previa. Ocurría ya dentro del quirófano, bajo las luces frías y con el estrés de la cirugía inminente. Nos conocíamos en su momento de mayor vulnerabilidad. El paciente estaba ahí entregado y yo era solo un técnico asignado a un papel, a un espacio físico, sin una conexión previa con el ser humano detrás del diagnóstico. Este sistema rompía con todos los protocolos de seguridad actuales. La medicina de entonces era reactiva, no preventiva. Confiar en la hemoglobina como único criterio simplificaba peligrosamente la complejidad de la vida. Fue ahí cuando comprendí que como residente en anestesiología en el Hospital Civil éramos extraños custodiando la vida de otro extraño. Voy a hablarles de mi primera anestesia. Foto. Era el 1 de febrero a las 6 de la tarde en la sala 6. Me asignaron mi primera anestesia para un paciente de oftalmología. Yo me había hecho una promesa a mí mismo. No daría ni una sola anestesia si no estaba presente el médico de base o cuando menos un residente superior. Yo ya me sabía eso cuando estuve de interno, que así se manejaba. Foto. Pero el hospital tenía otros planes. Con el cirujano ya lavado y gritando como era su costumbre. ¿Dónde está el anestesiólogo? Intenté pasar desapercibido. Sin embargo, una enfermera me delató y dijo, ahí está el doctor Pérez Íñiguez. Él es el encargado. El cirujano molesto me lanzó la orden que se acostumbraban en esa época. Ándale, doctor, duerme al paciente. Pero yo me mantuve firme y le repetí que no lo haría sin mi médico de base. Su respuesta fue, jaja, si es pasión, que se le olvide. El de base no va a venir. Foto. En eso la enfermera, una verdadera veterana de 1000 batallas, tomó la decisión por mí. Sin medir palabras así, cargó la jeringa con tiopental, lo empezó a administrar, seguido de inmediato del relajante muscular. De pronto vi al paciente fascicular, entró en apnea y ya no había vuelta atrás. El paciente ya no respiraba por sí mismo y su vida estaba literalmente en mis manos. No hubo más tiempo para dudas ni para esperar al médico de base. Tuve que correr a la cabecera, tomar el laringoscopio, intubar al paciente inmediatamente y comencé a practicar, a aplicarle la primera anestesia. Así, entre la presión del cirujano y la audacia de una enfermera, administré mi primera anestesia. Fue el inicio real de mi camino en el hospital civil. Foto. Pero, ¿qué creen? Al otro día fui directamente a la oficina del jefe del servicio, el doctor Guillermo Ruristen, para pedirle un favor personal. Quería que bajara conmigo a supervisar mis siguientes anestesias programadas. El doctor Ripsen aceptó y bajó al quirófano. Yo apliqué un bloqueo subaracnoidea, mi técnica fue muy buena, logré la altura adecuada de, de la anestesia, me sentí seguro hasta que el maestro se acercó y me soltó una pregunta que no esperaba. Foto. Doctor, hábleme de las características físicas y químicas del líquido cefalorraquídeo. Ah, canijo, me quedé en blanco. Yo había estudiado todo menos eso. Mi silencio fue mi respuesta. El maestro, con esa severidad académica de la época, me sentenció. Ya ve, quiere que baje cuando ni siquiera sabe lo que está haciendo. Foto. Pero no me dejé vencer por la vergüenza.
del día anterior. Al día siguiente volví a buscar al doctor Guillermo Ruiz Ginsburg, esta vez con la seguridad que, que yo ya había estudiado a fondo y lo reté a que me preguntara lo que quisiera. Su respuesta fue el mejor premio a mi esfuerzo. Con una sonrisa de aprobación me dijo, no, doctor, ya sé que lo sabe todo, lo felicito. En ese momento no solo me dio confianza a mí, fue un gran mensaje que se dieron cuenta todos mis compañeros, que eran lo que necesitaban escuchar. A partir de ahí quedó claro que el residente no iba a estar solo. Cabe hacernos una pregunta fundamental. Esto es bien importante. ¿Quién elegía realmente el método anestésico en aquel entonces? ¿Foto? Lamento decirles que no era un acto de juicio clínico, era una simple inercia geográfica dictada por la anatomía. Si la cirugía era por debajo del apéndice cifoides o del ombligo, era bloqueo regional. Si era por encima o se trataba de un niño, la instrucción era anestesia general. Así de simple, así de rígido. Foto. En ese sistema el cirujano no sugería, imponía la técnica basándose únicamente en su propia comodidad, sin considerar las ventajas clínicas o las variables, perdón, clínicas del paciente. Desde mi primer día, mi propósito fue claro, romper con esa jerarquía obsoleta. Mi lucha era que la anestesiología dejara de ser un servicio de apoyo técnico para convertirse en lo que es hoy, una disciplina médica con criterio propio. Entendí entonces una verdad. La autonomía no se exige, se gana. Para ganarme ese lugar me dediqué a fundamentar cada una de mis decisiones en estudios rigurosos, en historia clínica, en la visita preanestésica, en planear mis técnicas en forma meticulosa. Mi objetivo era que la seguridad del paciente fuera dictada por la ciencia de la anestesiología y nunca más por la costumbre o simple capricho de los cirujanos. Queríamos transformarnos en verdaderos anestesiólogos. Foto. Deberían de ser 4 especialistas en lugar de uno. Esto es bien importante. Esto significaba que dentro del quirófano deberíamos de actuar con profundidad y de ser un farmacólogo, un fisiólogo, un internista y un intensivista en una sola persona. Nuestro objetivo no terminaba en el quirófano. Buscamos el dominio total del cuidado del paciente, en el control de líquidos y el dolor del posoperatorio, hasta su paso por terapia intermedia intensiva o recuperación. Foto. Entendimos algo fundamental que hoy quiero recalcar. Fíjense bien, la seguridad del paciente no es un producto al azar, es el resultado de tres elementos que deben converger perfectamente. Foto. Uno, nuestra capacidad y destreza del anestesiólogo para elegir. Pueden elegir un buen método anestésico, ¿sí? Y no hay problema basado en una buena historia clínica preanestésica. Pero si ese método anestésico que ustedes eligieron no lo domina, entonces el método puede llevar a que pongan en peligro la vida del paciente. También la habilidad quirúrgica, que el equipo de cirujanos sea lo suficientemente hábil para ejecutar su labor con precisión y prontitud. El respaldo institucional, esto es importante, que el hospital
nos provea de los recursos técnicos y equipo de apoyo necesario. Solo cuando estos tres pilares se unen, alcanzamos el máximo nivel de protección para ese ser humano que puso con total confianza su vida en nuestras manos. Foto. Pero también dejamos atrás por fin esa era empírica y rudimentaria de pásale una ámpula, ponle 3 centímetros, todo al tanteo. No podíamos seguir jugando con márgenes tan amplios. Instauramos la dosificación por miligramos de peso. Calculamos cada microgramo o cada miligramo en cada paciente de esta forma. Dejamos de medir simplemente volúmenes de líquido para empezar a medir respuestas fisiológicas. Ese fue el momento exacto en que convertimos la ciencia en el eje central de cada una de nuestras intervenciones. Foto. De, de técnicos a académicos. La regulación educativa de 1971. Lo que prevalecía era un modelo puramente empírico y técnico. Se aprendía viendo y haciendo, pero sin el sustento teórico profundo que la medicina exige. Existía un desinterés marcado por parte de las autoridades hacia la profesionalización académica de nuestra área. Éramos vistos más como ayudantes técnicos que como especialistas médicos, pero con nuestra llegada ese año surgió un cambio brusco. Identificamos la necesidad urgente que la anestesiología fuera reconocida por lo que realmente es. La que sigue, una especialidad médica formal con respaldo universitario. Quiero, quiero dejar la anterior, ahí, quiero dejar algo muy claro. La modernización de nuestro servicio no fue una orden que vino de las autoridades, fue el resultado del ímpetu y la determinación de nosotros, los propios residentes en formación. Para cambiar el rumbo tomamos 3 iniciativas que marcaron un antes y un después. Nosotros mismos redactamos los primeros programas de estudio, estructuramos por primera vez los contenidos técnicos y prácticos que todo especialista debería de dominar. Foto. Fuimos directamente ante la escuela de posgrado y la jefatura de enseñanza para exigir este cambio. No fuimos a pedir permiso, fuimos a presentar una necesidad. Foto. Sentamos las bases para integrar formalmente nuestro programa a la Universidad de Guadalajara, dándoles el nivel académico que nuestra profesión merecía. No estábamos pidiendo favores, estábamos reclamando lo nuestro, nuestro derecho a una formación de excelencia que estuviera por fin a la altura de la grandeza del Hospital Civil. Con la creación de este programa, elevamos la especialidad a nivel universitario. Por primera vez, nuestra formación fue integral, desde las ciencias básicas hasta las subespecialidades o las subespecialidades más complejas como neuropediatría, anestesia en neurología, en pediatría y en ginecobstetricia. Foto. Logramos algo histórico, que los jefes del servicio de cardiología y medicina interna acudieran a darnos clases de alto nivel. En ese momento dejamos de ser técnicos para convertirnos en académicos de la medicina. Foto. Nuestra oficina de anestesiología se volvió un foro vivo. Nos reuníamos cualquier día de la semana para discutir casos clínicos y protocolos críticos como el manejo del parto, perdón, como el manejo del paro cardíaco o la fisiología de la
paciente embarazada. Creamos programas desde la base para enfermería e internos hasta consolidar el programa de residentes que hoy es un orgullo institucional. Foto. Le dimos una importancia fundamental a la evaluación preanestésica. Para lograrlo, habilitamos la sala de recuperación como nuestro primer centro formal de evaluación. Foto. Los residentes empezamos a llegar 10 a 15 minutos antes de cada cirugía o incluso un día antes para estar al pie de la cama en los pabellones. En ese tiempo, aunque breve, fue una verdadera revolución. ¿Por qué dejamos de recibir desconocidos en el quirófano para empezar a tratar con personas? Iniciamos la entrevista preanestésica sistemática. No solo estudiamos la fisiología del paciente, sino algo mucho más profundo, sus temores. Entendíamos que nuestra misión empezaba escuchando a quien con toda su vulnerabilidad estaba a punto de poner su vida en nuestras manos. Finalmente logramos romper con el viejo y rígido protocolo de los 10 gramos, lo que dejamos atrás para dar paso, por fin, a un juicio clínico integral. Dejamos de trabajar aislados, empezamos a colaborar estrechamente con otros especialistas, solicitando interconsultas de apoyo a servicios como cardiología y endocrinología. Fue así como dejamos de ser simplemente técnicos que solo administrábamos gases a desconocidos a convertirnos en los médicos de cabecera del paciente quirúrgico, aquello que lo acompañaban y protegían y también a aquellos que lo acompañaban y lo protegeríamos desde mucho antes de cruzar la puerta del quirófano. La siguiente. Al mirar hacia atrás me doy cuenta que finalmente logramos, se pasó, muchas. Al mirar hacia atrás me doy cuenta finalmente que logramos nuestra mayor meta. No fue un cambio de máquinas o fármacos. Lo más importante fue convencer a mis propios compañeros de que el estudio y la disciplina eran el único camino posible para dignificar nuestra labor ante la comunidad médica. Fue gracias a esa convicción que pudimos convertirnos finalmente en verdaderos anestesiólogos. Para terminar esta historia, no, esto ya, creo que ya el tiempo, ya me excedí y todavía no termino, pero con esto último lo voy a dejar porque iba a hablarles a ustedes cuando yo fui llamado al hospital de Lynn por el doctor Hugo Hernández, poquito antes de terminar el segundo año de residencia, donde muchos conocimientos, sobre todo de la paroscopía de bloqueo peridural, de cirugía ambulatoria, me llevé yo al Hospital Civil y los programas de enseñanza, ya que tuve la oportunidad en aquel tiempo de ser coordinador de los residentes que rotaban por ginecobstetricia y también el haber sido profesor de obstetricia, de anestesia obstétrica, por más de 22 años a nivel nacional, ¿verdad? Y sobre todo aquí en el estado de Jalisco. Pues yo con esto me despido ya, ¿verdad? De todos ustedes. Discúlpenme, pero me hizo falta un poquito más de la plática, pero me pasé ya de tiempo. Muchas gracias. Esto era todo lo que yo les iba a hablar a ustedes anterior, pues, pero ya no alcanzo, ya no me alcanzó el tiempo. Muchas gracias, Pepe. Híjole, Muy bonita plática. Ah,
Muchas gracias. Espérame un segundo. Gracias. Estuvo muy bonita la plática y me hiciste recordar buenos tiempos, sobre todo porque estábamos bien jóvenes y trabajábamos mucho sin cansarnos. Ahora ya es otra cosa. Ahora nos toca recordar con mucho cariño todos esos momentos. Si alguien quiere preguntar o platicar, a sus órdenes, nomás me avisan. Bueno, pues yo creo que todos entendimos muy bien, viajamos por el tiempo y pues ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero estamos eh, contentos todos de haber estado aquí y les mando un abrazo a todos. Les platico que la siguiente semana vamos a... Ah, dice Ignacio Santana para todos. Lo felicito, doctor Pérez Íñiguez, por una hermosa y fructífera conferencia. Entonces, pues bueno, ya ves, todo el mundo está tranquilo y contento. La semana, Están cansados, ¿verdad? la semana que viene vamos a tener una plática que se llama Alerta, dolor de pecho. Y los esperamos aquí con todo cariño, una vez más, en Universidad Platino. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias a ustedes por aguantarme. Sueñen con los angelitos. Gracias, Bernadette y todos. Y Gracias, al buenas doctor. noches. Buenas noches. Dejamos de grabar y buenas noches. Bye bye.